conocido por todos nosotros. Dice la Escritura, como el siervo anhela o brama, en el original está jadea, las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? 3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Vea usted la condición de este salmista, porque está pasando una situación terrible en sus emociones. Todos nosotros estamos expuestos a pasar situaciones emocionales tan fuertes que necesitamos una ayuda externa, una ayuda que venga de Dios para cambiar nuestra situación. Amén. Y en el verso 5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mire, a veces necesitamos predicarnos nosotros mismos, ¿cierto? A veces tenemos que alentarnos nosotros mismos, porque la situación emocional o depresiva es tan grande que necesitamos predicarnos nosotros. Vamos, alma. Ánimo, alma. Adelante. Amén. Y luego dice, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. El verso 6 termina y dice, Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Misar. El Señor bendiga esta mañana su palabra y vamos a compartirla para cada uno de ustedes el día de hoy. Vamos a aprender hoy de parte del Señor. No sé cuántos les gusta la natación. ¿Hay alguien que le guste la natación, que practica la natación? Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Todos los que practican la natación se recuerdan probablemente de un hombre que fue el mayor o es el mayor medallista de la historia de la natación. Estoy hablando de Michael Phelps. Este hombre llegó a acumular, a ser tan bueno en lo que hacía que llegó a acumular 28 medallas olímpicas. 23 de ellas fueron de oro y el resto de plata. En la Olimpiada última que participó, en la de Río de Janeiro, después de haber ganado 5 medallas de oro y una de plata, él entró en una depresión terrible. Lo apresaron, paró la policía porque iba, que ya no podía ni pararse. Iba alcoholizado tremendamente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué después de tantos triunfos, de tantos logros, una persona entra en una depresión tan terrible como en este caso? Y obviamente la respuesta es que no hay una motivación para seguir viviendo. Él había llegado al clímax de su conquista, ya no tenía más que conquistar. Todos nosotros vamos a tener y vamos a pasar en un momento determinado en una lucha, en una confrontación
dentro de nosotros, entre nuestra alma y nuestro espíritu, que es el centro y la habitación del Espíritu Santo de Dios. Por un lado, tu espíritu te va a decir que busques a Dios, y por el otro tu alma te va a decir que ya no hay respuesta para ti. El alma siempre engaña. El alma siempre quiere permanecer haciendo las cosas que le gusta de esta tierra. Tu espíritu se deleita con Dios, pero tu alma quiere deleitarse con las cosas de esta tierra. Amén. Y entonces va a haber siempre una lucha. Yo entiendo que algunos de ustedes, algunos de nosotros, o algunos en otras iglesias, no querían ir hoy al servicio. Se levantaron y dijeron, es que ayer estuvo tan fuerte el alfa que mejor no voy al servicio. Y probablemente estaban tan cansados que no querían venir. Entonces, siempre hay una lucha entre dos partes dentro de nosotros. Siempre tenemos que estar tomando decisiones en nuestra vida. O nos vamos a las cosas del espíritu o hacemos las cosas de la carne. ¿Está conmigo? Y ese fue el caso de Jacob en una ocasión que él estaba regresando a su país. Todos conocemos la historia de Jacob. ¿Ha leído usted de Jacob? Jacob tuvo un hermano que se llamó Esaú. Este hermano era el mayor y por lo tanto necesitaba, o él era el que tenía que tener la bendición del padre y la bendición doble. Cuando el padre bendecía al mayor, le daba toda la autoridad sobre toda la familia y le daba una doble porción de toda la familia, de lo que le correspondía a la familia. Pero Jacob y su mamá fueron muy astutos y entonces un día que Jacob, ¿quién era el papá de Jacob? De Isaac, perdón. Se me chispoteó. Isaac quería bendecir y ya estaba entrado en años, entonces quería bendecir a su hijo mayor. Jacob se disfrazó de Esaú y le robó la primogenitura. Cuando Esaú llegó y vio que le habían robado la primogenitura, se puso enojado y persiguió a su hermano. Entonces su mamá le dijo, vete a la tierra de Labán, ahí está mi hermano, vete para allá con él. Y cuando llegó ante Labán, Labán se aprovechó de él. Un día se enamoró de la hija más pequeña de Labán. Y en el día del casamiento, en la noche de bodas, se la cambió el papá y le entregó a la mayor. Y le dijo, ok, muchachito, ¿quieres casarte con la pequeña también? Con gusto te la doy. Solo que tienes que trabajar otros 7 años gratis para mí, porque ya había trabajado 7 años gratis para el papá. Así que te la doy, pero tienes que trabajar 7 años gratis conmigo. Así que la historia de Jacob es una historia de muchas trampas, pero también se las hicieron a él. Porque a veces cuando nosotros hacemos algo, lo que hacemos lo recogemos. La palabra de Dios dice, no nos engañemos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y se la hicieron a él también. Pero al final, Jacob pudo prosperar. Dios le hizo prosperar en una tierra ajena. Y entonces llegó a tener mucho ganado, camellos, ovejas, cabras, vacas, mucho ganado. Y entonces Dios se le apareció y le dijo,
ahora regresa a la tierra de donde saliste. El temor, el miedo de Jacob era enfrentarse a su hermano Esaú, que iba a encontrarlo. Así que tenía mucho miedo. Y cuando regresaba en el camino, encontró, o Dios le dio una visión de un ejército de ángeles que salían enfrente de él. Y cuando salió, él se quedó admirado de ver tantos ángeles. Y él tenía tanta gente a su disposición, tanto ganado. Y entonces dijo, este es otro campamento. Este es el campamento del ejército de Dios. Era un ejército de ángeles. Yo tengo un campamento y este es otro, es el campamento de Dios. Entonces le llamó Mahanaim. ¿Cómo le llamó? Mahanaim, que significa dos campamentos. Y el tema de hoy se llama dos campamentos. Amén. Dos campamentos. En la vida, los cristianos vamos a enfrentarnos siempre con una disyuntiva. O seguimos el campamento de Dios o confiamos en nuestro propio campamento. Todo creyente va a atravesar esa misma disyuntiva en algún momento determinado. O me voy de parranda o hago las cosas correctamente de Dios. O hago lo que yo quiero o hago lo que Dios tiene para mí. Eso es lo que tenemos que enfrentarnos todos los días con una decisión adecuada. Aquí estaba Jacob con un temor grande en su corazón. Mire, cuando usted escoja hacer las cosas de su propio campamento, usted va a sentir miedo. Pero cuando escoja hacer las cosas de Dios, del campamento de Dios, usted va a sentir paz y va a sentir fe. Aleluya, amén. Pero vamos a atravesar esa situación. Y vamos a tener que definirnos en un momento. Dios tenía un propósito para él, para Jacob. Y entonces lo enfrentó a una doble decisión. O soy o no soy. O soy o no soy. Amén. Y Jacob apuntó por el lado de Dios. Y Dios lo hizo prosperar grandemente. Amén. Pero vamos a otro caso en el Salmo 42. Un hombre también que pasó muchos problemas, muchas situaciones. El Salmo 42 es un salmo que escribió uno de los 8 salmos que escriben los hijos de Asaf. Los hijos de Coré. Dice, y se los leímos anteriormente, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? 3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Era un hombre que estaba llorando de día y de noche. De día y de noche estaba llorando. ¿Por qué te abates, alma mía? Su alma no lo dejaba tranquilo. Era un hombre que estaba experimentando depresión. Era un hombre que estaba experimentando desánimo en su vida. Las situaciones no habían salido como él quería. Aunque era hijo de Dios, aunque era un salmista, estaba experimentando cierto dolor en sus emociones que no le permitían libertad. Amén. Y entonces tiene que hablarle a su propia alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas?
Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está deprimida. Entonces, ¿qué fue lo que le llevó a estar deprimido a este hombre? Y es lo que muchas veces nos lleva a nosotros a veces a no sentir absolutamente nada delante de Dios. Es lo que nos lleva a nosotros a no encontrarle propósito para nuestras vidas. Lo primero que vemos aquí, porque este hombre está experimentando su propio Mahanaim, está delante de dos campamentos y está experimentando, por un lado, o me voy con el campamento de Dios, o me quedo con mis propios logros, con mis propios triunfos y sigo bajo la misma condición. El salmista estaba experimentando esto y déjeme decirle, no porque usted sea salmista, no porque usted sea un hijo de Dios, va a dejar de tener ciertas experiencias en el Señor. Él van a llevarle a que usted decida cuál verdaderamente debe ser su campamento. Amén. Lo primero, para que este hombre entrara en depresión, en desánimo, fue que estaba lejos del templo. Diga conmigo, lejos del templo. Estaba lejos del templo. Fíjese que Dios en el Antiguo Testamento había establecido que la adoración a Dios solo debía hacerse en el templo que estaba en Jerusalén. Así que todas las personas que querían adorar de los pueblos cercanos y si estaban retirados, llegaban a adorar al Señor al templo. Amén. Este salmista estaba fuera, estaba en otro país y entonces estaba anhelando regresar al templo para poder adorar al Señor. Pero cuando estamos lejos del templo, entonces es cuando empezamos a ver que no tenemos un propósito por el cual vivir y nos frustramos y nos deprimimos porque no tenemos algo por qué vivir en la vida. Amén. Muchos de nosotros somos fuertes, hacemos cosas para poder salir de la depresión, pero llega un momento que ya no podemos hacerlo. Llega un momento que hay un límite y vamos a tener que enfrentar ese proceso. ¿Está conmigo? En el nuevo pacto ya no tenemos que ir a Jerusalén, al templo. En el nuevo pacto nosotros somos el templo de Dios. Pero cuando nos alejamos del templo de Dios que está dentro de nuestro espíritu, cuando dejamos de congregarnos, cuando es indiferente para nosotros leer o no leer la palabra de Dios, cuando ya no tenemos comunión con Dios, entonces entramos a un proceso en donde escogemos el campamento de nuestra alma. Cuando nos refugiamos en nuestros propios logros, cuando creemos que por lo que hemos alcanzado vamos a ser felices, es cuando entra en nosotros un vacío en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Porque nosotros los hijos de Dios no nacimos para llenarnos del mundo, para que el mundo satisfaga nuestras necesidades internas. Nosotros los hijos de Dios nacimos para que sea Dios el que llene este vacío en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Tenemos que exponernos a Dios para que llene nuestro corazón de su amor. Mire, solamente el Espíritu Santo nos puede llenar de su amor. Y el amor nos hace enfrentar los problemas.
nos hace enfrentar las situaciones con otra mentalidad. Pero nosotros buscamos llenarnos del mundo y eso acarrea más vacío a nuestro corazón. Dígale a su hermano que está a su lado, debes buscar llenarte del Señor. Algún día usted va a tener que enfrentarse a su Mahanaim. Algún día usted va a encontrar el dilema. O sigo en la condición en que estoy o busco a Dios. O sigo en el campamento de mis propios logros, de mis propios triunfos, y llego a desanimarme, o busco ser llenado por el campamento de Dios. Todos vamos a enfrentarnos a un Mahanaim en nuestra vida. Amén. Abrace a su hermano que está a su lado y dígale bienvenido al campamento. Bienvenido al campamento. Amén. Número 1, entonces, vamos a experimentar desánimo en nuestras vidas cuando estamos alejados del templo, cuando estamos alejados de Dios. Número 2, cuando hay mucha oposición. Verso 10 del Salmo 42 dice, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Vendrán a decirnos, vendrá el enemigo a decirnos a nuestra mente, vendrán nuestros amigos a decirnos y a preguntarnos, ¿y no que eres cristiano? ¿Por qué estás en esa condición? ¿Y no que vas a la iglesia? Cuando hay oposición, nosotros podemos caer en depresión. Amén. En el primer servicio vino una niña, una muchachita, digo yo, de unos 28 años, 22 años. Ella iba pasando acá enfrente y sintió que debía entrar a la iglesia. Ella había venido una vez, en el mes de enero, creo yo, que vino una vez. Y iba pasando y sintió la necesidad de entrar. Y toda la palabra, dijo ella, era para ella. Había dejado su comunión con el Señor, se había ido y había pecado. Y dijo, todo lo que usted estaba diciendo era para mí. Dios la encontró ahí y le dijo, ven, hoy es tu día de Mahanaim. Vas a enfrentar tu vida, vas a enfrentar tus decisiones hoy. Y la niña entendió el mensaje y se entregó nuevamente al Señor. Así que, amado hermano, bienvenido a su Mahanaim. Vas a enfrentarte a tomar decisiones correctas en tu vida a partir de hoy. Amén. Vas a tener que decidirte por Dios. Entonces, me estaba recordando de ella porque en el verso 10 dice, ¿dónde está tu Dios? Y dice que cuando ella estaba en el antro, las personas, sus amigos le decían, ¿dónde está tu Dios? Y ella no podía responderles nada porque no podía hacerlo. Pero eres cristiana. Y ella decía, yo no podía responderles nada porque no tenía autoridad para decirles nada. Estaba en un lugar equivocado. Así que cuando viene ese tipo de cosas, podemos caer en un problema emocional fuerte que no tenemos respuesta para ello. Amén. Muchas personas, en el verso 4, vamos a ver el verso 4, por favor, dice, me acuerdo de estas cosas. Diga conmigo, me acuerdo. Cuando usted se recuerda o cuando se acuerda de algo,
¿Es pasado, presente o futuro? Es pasado. ¿Sabe por qué no salimos muchas veces de los cuadros depresivos en nuestra vida? Porque vivimos en el pasado. Me acuerdo. Mire, hay personas que no se olvidan de las heridas, de los abusos, de todo aquello que les causaron en el pasado. No se olvidan y lo recuerdan como que si fuera el día de hoy. Entonces, no pueden salir de un cuadro emocional tan fuerte. Dios les está diciendo, escoge mi campamento y yo voy a sanarte. Pero prefieren vivir en el pasado. Amén. Hacen del pasado su presente y su presente una manera de vivir. Pero están viviendo atrás. El creyente debe dejar el pasado, debe vivir su presente y debe esperar con una expectativa grande, con fe, su futuro. Amén. Diga conmigo, dejar el pasado, vivir el presente en fe y esperar mi futuro con gloria. Aleluya. Amén. Ese debe ser el estilo de vida del creyente. Algunos de ustedes necesitan escuchar aquel corito que dice, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Algunos de ustedes deben oír la predicación del hermano José José. ¿Cierto? Dígale a su hermano que está a su lado, debes olvidarte de tu pasado. Olvídate de tu pasado. Olvídate fuera. En el nombre de Jesús. Me marcaste por un tiempo, pero hasta aquí llegaste. Amén. Nuestro pasado, pasado. Ya no lo puedes cambiar. Es una experiencia más, pero ya no lo puedes cambiar. Amén. Tu presente es Cristo hoy. Llenarte de las bendiciones de Cristo y tu futuro ya está asegurado. Tu futuro ya está asegurado. Amén. Así que podemos cambiar y revertir nuestras situaciones. Y cuarto, la cuarta razón por la cual nosotros podemos vivir con prisiones en nuestras emociones, aparece en el verso 9 y dice, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Dios, ¿por qué me has olvidado? Ando sombrío por la opresión del enemigo. Cuando nosotros vemos que Dios aparentemente tarda en resolver nuestra situación, en una petición que le hicimos, entonces podemos entrar a conflictos emocionales fuertes. Recuerde, el tiempo del Señor no es el nuestro. 1000 años para el Señor son como uno. 1000 años para nosotros son como un año para el Señor. ¿Cierto? Entonces, el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. El tiempo del Señor no se mide, no es cronos. El tiempo del Señor es kairos, es oportuno. Por eso, mijita, tu tiempo es hoy. Tu tiempo es kairos. Tú lo cronometrabas, pero Dios no tiene reloj. Dios dice hoy y hoy, y hoy te sana. En el nombre de Jesús.
¿Qué podemos hacer nosotros cuando entramos a un conflicto emocional fuerte? ¿Qué podemos encontrar o qué podemos hacer nosotros frente a una situación que tenemos que decidir? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Si tenemos que pasar por un momento o por un Mahanaim de frustración, de desaliento o de depresión, diga conmigo, no debo permanecer ahí. No debo permanecer ahí. Vas a pasarlo, pero no debes permanecer ahí. Es transitorio, porque Dios tiene algo que hablarte en ese momento, pero no es tu lugar. Amén. Lo primero que debes hacer es ser humilde delante de Dios y con humildad acercarte nuevamente a Dios. Dios dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. ¿Cómo dice Dios? ¿Quién debe acercarse primero? ¿Quién debe acercarse primero? Ok, yo debo acercarme. Y si me acerco primero a Dios, Él se va a acercar a mí. Levante su mano derecha y diga, buscaré al Señor todos los días de mi vida. Le buscaré. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey del Rey. Lo tercero que debe hacer usted está en el verso 6. Dios mío, mi alma está deprimida. Dios mío, mi alma está deprimida. No tu espíritu. Mi alma está deprimida. Mi alma quiere saciarse de algo natural, pero mi espíritu espera en ti. Pero este salmista fue honesto con Dios. Muchas veces nosotros no queremos ser honestos con Dios. Estamos sufriendo. Emocionalmente estamos sufriendo. Estamos frustrados, estamos desalentados, estamos en depresión, pero no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y decimos, no, yo no tengo nada. No, yo soy el hombre más alegre que hay. Y todavía saca todos los dientes, ¿verdad? Aunque ya no son suyos. Los muestra. Dígale a su hermano que está a su lado, sé honesto. Sé honesta. Cuando usted esté pasando por un periodo fuerte como este, sea honesto con Dios. Dígale, Señor, estoy deprimido. Ayúdame, échame la mano. Si eso es lo que Él está buscando en los momentos débiles de cada uno de nosotros. Está buscando, bueno, pídeme que yo te ayude. Sé humilde, sé honesto conmigo. Yo te voy a levantar. Pero nosotros preferimos, ya no voy a la iglesia. Porque Dios no resuelve nada. Porque no respondió en su tiempo. ¿Está conmigo? Todos nosotros los creyentes vamos a pasar por un Mahanaim, un doble campamento, una decisión. Quizá por eso entras en periodos conflictivos con tus emociones, para que de una vez decidas en tu vida y tu decisión valga delante de Dios, porque lo estás eligiendo a Él. Amén. El día de ayer, en el Alfa Day, una mujer tuvo un Shumahanaim. Esa mujer, al final de la administración, llegó con una hermana y le dijo, toma, ya no quiero seguir en esto. Y era la muerte, la Santa
Inquisición, la Santa Muerte. Renunció a ello. Estuvo en su Mahanaim. Ahí en ese momento decidió, ¿sigo a Dios o sigo con mis prácticas diabólicas? Y decidió entregar esos pactos que había hecho y decidió seguir el campamento celestial. Amén. La vida de cada creyente se enfrentará a decisiones todo el tiempo. Escoja la vida, dice Dios. No escojas la muerte. Dios te llamó para que escojas bien. Amén. Y seas lleno de su gracia y de su bondad. Dale un fuerte aplauso al Rey, porque te ha hecho fuerte. Te ha hecho. Voy a terminar con esto. Termino con esto. Versos 7 y 8. Véalo bien. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Verso 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Amén. Diga conmigo, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. ¿Qué significa esto? Cuando estás frente a un Mahanaim, cuando estás frente a tu Mahanaim, lo que el Señor quiere descubrir en tu corazón es que hay una serie de abismos que Él quiere llenar con su Santo Espíritu. Un abismo llama a otro abismo. Y cuando el Señor llene tu abismo, a veces aparecerá otro y otro para que el Señor siga derramando su cascada de vida sobre ti. Así que no le temas a tus abismos. Sé que hay tantos vacíos en nuestro corazón. El Señor quiere llenarlos con sus cascadas. ¿Han ido ustedes a alguna cascada? ¿Conocen alguna cascada? ¿Sí? ¿Alguien se metió abajo de la cascada? ¿Verdad que cuando uno se mete bajo una cascada, siente que se queda pelón? ¿Cierto o no? Mire, cuando aparezca un abismo, es porque Dios te lo está mostrando. Cuando reconozcas que hay un vacío en tu corazón, un vacío, un abismo en tu corazón, es porque Dios quiere llenarlo con una cascada y quiere saturarte. Por eso el verso 8 dice, no, déjalo ahí, en el verso 8. En el verso 8, por favor. No, el 7 está bien. Era solo para que, a ver si estabas poniendo atención. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mira, hermano, no es lo mismo que te bañes con un cántaro que te bañes en una cascada. Todas las olas de Dios las vas a sentir tremendas cuando seas llenado por la cascada de Dios. Y es lo que necesitas. Mire, el Espíritu Santo está derramando
cascadas de amor sobre ti. El problema es que estás tan lleno de basura que ya no cabe nada más de agua dentro de ti. ¿Aló? Diga conmigo, yo soy un vaso para contener el agua de Dios. El problema es que nosotros, cuando nos enfrentamos a nuestros Mahanaim, es porque Dios quiere mostrarnos que estamos buscando equivocadamente satisfacer nuestra alma con nuestros propios logros. Y hemos estado llenando con logros nuestra alma, que cuando Dios quiere derramar sus cascadas sobre nosotros, ya no encuentra lugar en nuestro corazón, porque estamos tan saturados de basura que Él no puede llenar más. ¿Amén? ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Si tienes basura en tu corazón, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con todo lo que dejan ustedes después del domingo acá? ¿Qué es lo que hacemos? Mire, porque por más recomendaciones que les hacemos, siguen tirando basura. No, yo estoy hablando del primer servicio, no de ustedes. Ustedes son muy honestos. ¿Qué es lo que hacemos? Limpiamos y la dejamos allá, y cuando pasa el camión de la basura, se va. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con su corazón si tiene lleno de basura? Tienes que limpiarlo con la sangre de Cristo. Y entonces la cascada de Dios, te vas a poner frente a la cascada de Dios y Él te va a inundar. Y entonces ya vas a saber hacer algo que debes seguir practicándolo. Cada vez que Dios descubra dentro de ti un vacío, un abismo, gracias Señor, porque ya sé dónde me tengo que bañar. Y pones tu cabeza en la cascada para que la siga llenando. Amén. Aló. Cierre sus ojos esta mañana.